Bueno, lo primero que quería contarles, y que ojalá, como son poquitos, se lo pueden comunicar a sus compañeras y compañeros, que la, la parte teórica, que corresponde a la primera parte de del proyecto, que sería como la parte de llegar hasta la transformada rápida y fría en forma teórica, va a corresponder a la tarea 4. ¿Ya? No va a haber una tarea 4 del curso, sino que esa va a ser la tarea 4 y para favorecer a ustedes mismos para que no tengan más carga aún, sobre todo para quienes tengan que hacer el proyecto, porque, bueno, así no tienen que hacer la tarea y además avanzar en el proyecto. Y, y además, esta va a tener fecha de entrega el 3 de diciembre. ¿Ya? Entonces eso igual los va a beneficiar porque para quienes tengan que hacer el proyecto van a tener que sí o sí avanzar al menos a esa parte que ya viene siendo bien avanzado porque entenderían bien como todo el concepto teórico de la transformada rápida y así solamente les quedaría más que nada programar y avanzar la parte de programación del proyecto. Buena, Tomás. Sí. Estaba anunciando lo de la tarea 4, no sé si quería hacer algún comentario al respecto. ¿Me hablas a mí? Sí. No sé si... Ah, lo de la tarea 4. No, justamente eso era lo que me interesaba que estuviese claro. Todo bien, entonces. Vale. Perfecto. Les quedó claro a los que están acá, ¿cierto? Porque para que vayan consultando. Puedan comunicar a los que no pudieron venir acá. ¿Te escucha bajo, Gabriel? No sé si soy solo yo. No, sí se escucha súper bajo tu micrófono, wow. Chuta. No tengo otro micro en este momento, así que voy a tratar de que mejore un poco hablando un poco más fuerte. Ya. Eso, no sé si les queda alguna duda con respecto a eso, para que ustedes también puedan comunicarle a sus compañeros. Igual vamos a hacer un post en el foro, vamos a mandar algún correo comunicando esta información. Sería toda la parte 5 entonces, toda la parte teórica. Exactamente. Ok. Bueno, este auxiliar va a ser como un poco corto, mostrarle cómo se construye el espectrograma, para que sirva algunas aplicaciones, de modo que igual se motiven con esto. Y después les voy a mostrar algunas partes de códigos que les pueden servir para trabajar con las matrices de NumPy, para implementar las funciones del espectrograma. Ya, bueno, primero que... eh, ¿qué es el espectrograma? ¿Cierto? Es una herramienta de procesamiento de imágenes, de visualización de imágenes, o sea, de señales en verdad, que sirve para, que tiene la ventaja de poder representar tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia las señales. ¿Ya? Es bastante útil, sobre todo en temas como, por ejemplo, telecomunicaciones, sismología, em, procesamiento de voz y detección de voz también. Y bueno, se construye mediante la transformada de Fourier. ¿Ya? Algunas aplicaciones que al menos yo encontré en bibliografía. Por ejemplo, esta señal es una señal de un sismo que ocurrió en Colombia en 2003. Entonces, se puede ver como a medida que pasa el tiempo, cómo se va aumentando, cómo van apareciendo señales de una cierta frecuencia y van aumentando su intensidad. Se ve al final que tiene una intensidad mucho mayor, que es cuando se produjo el sismo. ¿Ya? Otra aplicación
que pude encontrar así como bien directa es un estudio que hicieron en una universidad de China sobre el reconocimiento de voz, o sea, el reconocimiento de sexo eh, mediante voz, que definen diferentes parámetros para poder identificar a qué sexo, masculino o femenino, pertenece la persona. Y utilizan también los espectrogramas para poder ver la frecuencia y la intensidad que tiene la voz. Esto más que nada, ellos pues toman la recopilación de datos y hacen una caracterización de estos datos. Pero simplemente quería mostrarles para que vean que igual esto es como muy útil en diferentes ámbitos. Y también es una aplicación como quizá no tan como del área de la ciencia, pero sí es bastante choro de verlo y tiene como eh, de manera visual es mucho más clara, es mucho más claro ver em, cómo funcionan las notas musicales. Y bueno, acá hay un video que les quise mostrar sobre una sinfonía. Se escucha como cortamos. Se- eh, Pero podría mandar el link también o publicarlo en el enlace. ya, tendría que abrirlo en YouTube. Sí. Eh, Voy a parar de compartir y se los voy a... En vez de usar herramientas de trabajo rígidas, puedes usar Monday.com. Mm, ya, no sé si lo pudieron ver, que bueno, como decía Tomás, quizás se escucha un poco cortado. Puede ser. Ya, bueno. Entonces ahí se puede ver como las notas de una diferencia a una diferente frecuencia en un mismo tiempo, por ejemplo, cuando están siendo tocadas al unísono, y también la intensidad de, de, esta, de, de estas notas musicales. Una aplicación más que nada no tan como de científica, pero sí se ve bastante choro y es bastante como una aplicación como muy directa que uno puede ver de forma más fácil lo que es el espectrograma y para qué sirve. Y bueno, pero ahora, ¿cómo se construye el espectrograma? Para construir el espectrograma, bueno, voy a explicar un poco lo que dice el enunciado. Básicamente se construye una matriz E que tiene valores de números reales. Y esta matriz E se construye a partir de una serie de pasos que se aplican a una señal real. ¿Ya? El primer paso se denomina segmentación y uno, ¿qué es lo que hace? Básicamente toma una señal y la divide, una señal temporal, y la divide en segmentos de igual tamaño. En este caso, lo que se muestra acá se dividió en R segmentos de tamaño S. ¿Ya? Luego, ¿qué es lo que se hace con estos segmentos? Uno toma estos segmentos como si fuesen de por sí una señal y le aplica la transformada de Fourier a cada uno de estos segmentos de la señal. ¿Ya? Y de esta forma, colocando estos segmentos, o sea,
las transformadas de Fourier de los segmentos, se ubican los segmentos por columna, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Como teníamos R segmentos, vamos a tener R columnas, de una matriz de R columnas y S filas, porque ese era el tamaño de cómo, o sea, el tamaño de la muestra que tomamos de la señal, de cómo la segmentamos, ¿ya? Y a esta matriz que contiene en sus columnas las transformadas de Fourier de los segmentos, se le denomina espectrograma complejo, ¿ya? Es la primera resultado que obtenemos de este primer paso. Y es importante aquí notar de que como está discretizado, o sea, cómo se discretiza la señal por la transformada directa de Fourier, en que uno va tomando K valores, va dividiendo la frecuencia en K partido, en este caso en S, porque son ese número de valores del segmento, va todas las filas, o sea, todos los elementos de una misma fila de esta matriz contienen la información de una misma frecuencia, ¿ya? Así como también el largo o sea, la columna de la matriz guardan el tiempo en el cual el tiempo de la señal, ¿ya? Y acá, para poder simplificar un poco la construcción del espectrograma y que no nos queden, como sabemos que la transformada de Fourier es simétrica con respecto al eje Y, o sea, de una señal real, entonces, para que no nos quede un espectrograma que tenga frecuencias por bajo del cero y también por sobre del cero, aprovechando justamente la simetría que tiene la transformada de Fourier de una señal real, podemos tomar simplemente las frecuencias positivas de la señal, ¿ya? ¿Y cómo obtenemos solamente las frecuencias positivas? Como sabemos que las filas guardan la información de la frecuencia, entonces si tomamos las primeras S medios, en este caso, o sea, la mitad del número de filas hacia arriba, sabemos que todas esas filas van a corresponder a las frecuencias positivas y la inferior a la negativa. Entonces, si tomamos la parte superior de la matriz compleja, vamos a estar utilizando solamente las frecuencias positivas, ¿ya? Y eso es lo que se hace para poder obtener finalmente la matriz final, ¿ya? Y bueno, al hacer esto, obviamente, por cómo está ordenada la matriz, vamos a obtener algo de este estilo. Este va a ser como el espectrograma que vamos a obtener al final. Y si se dan cuenta, esto no es como lo que nosotros quisiéramos, porque estaría la matriz, o sea, perdón, la frecuencia asociada al 0 en la parte superior y luego al 100, luego al 200. Entonces, lo que se hace es reconfigurar la, las matrices, o sea, perdón, las filas de la matriz, de tal manera de que queden justamente al revés, que las que estén asociadas a una mayor frecuencia queden arriba, las que estén asociadas a una menor frecuencia queden abajo, ¿ya? Y finalmente se le aplica eh, o sea, se saca la parte real de esta señal aplicando eh, la norma al cuadrado y así se obtiene el espectrograma real de una señal, que corresponde efectivamente al espectrograma, al último paso del espectrograma,
Así obtenemos el espectrograma de una señal. No sé si les queda alguna duda. No, hasta ahora vamos bien. Ya, excelente. Y bueno, esa era la primera parte de lo que quería mostrarles en el auxiliar, que era mostrarles cómo se construía el espectrograma y, y básicamente mostrarles más paso a paso y explicándoles lo que se nombra en el enunciado. Ahora, em, voy a mostrarles un poco de lo que es el spectrum de Matplot para poder que ustedes también cuando trabajen y creen su función de espectrograma, puedan comparar con los resultados que entrega la misma librería de Python. Ya. Entonces, bueno, la, la función spectrum de Matplot, ¿qué es lo que recibe? Recibe una señal, un arreglo de valores de la señal, ¿ya? También una frecuencia de muestreo y un número de tamaño de muestras de cada subconjunto de datos que los que se aplica a FFT, ¿cierto? Gabriel, disculpa, estás mostrando un código Ah, chuta, sí, que se ve el PowerPoint solamente. ahora sí. Eso sí, y si puedes hablar un poquito más fuerte, que se vuelva a escuchar bajo, por favor. Ya, sí, no hay problema. Eh, Gracias. bueno, la función de spectrum de Matplot, que la toma, bueno, toma, puede tomar muchas variables de entrada, pero las más básicas serían tres, que sería el arreglo de valores de una señal, una frecuencia de muestreo y un número de tamaño de muestras, ¿ya? De datos sobre los que se aplica la FFT, que correspondería, por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Es como, no sé, quizá la señal X toma 5000 valores, pero yo el número de tamaño de muestras que quiero mostrar el espectrograma van a ser 1024, por ejemplo, o 1000. Entonces, eh, a eso se refiere esta diferencia entre el tamaño de muestra de cada subconjunto de datos y el arreglo de valores de la señal, ¿ya? Y ¿qué es lo que nos entrega? Nos entrega una tupla de valores que en primer lugar contiene la matriz E. em, el segundo término es la frecuencia asociada a las filas, es un vector de una dimensión. em, bueno, el tercer elemento son los tiempos correspondientes es un vector de una dimensión que guarda todos los tiempos a los cuales se muestra la señal. Y finalmente, el último parámetro, que es el cuarto, es justamente el espectrograma, es la matriz del espectrograma que nosotros podemos plotear. Esta viene de manera interna em, em, mostrada em, por la función inShow de Matplot, ¿ya? Entonces aquí simplemente para poder plotearlo debería ser, por ejemplo, em, no sé, decir o sea, int
igual a, o sea, por ejemplo, nos entrega una tupla, ¿cierto? Entonces sería, por ejemplo, ax t, in igual a plt.specgram de una serie de elementos, ¿cierto? No sé, vía x, fft y esa, fs y fft. ¿Ya? Entonces, para poder plotearlo, simplemente deberíamos hacer plt.show. Y al hacer esto, perdón, sería, bueno, uno puede agregar esa barrita de colores, que es la que te dice un poco la energía de la señal. Y uno lo hace con fig.colorbar. Y en este caso, como el cuarto elemento es el que nos muestra el espectrograma de esa representación, que ya in ya es, o sea, el cuarto elemento, que yo le denominé in, ya de por sí es como una estructura que va a ser, que tiene la facultad de ser ploteada. Entonces, uno simplemente pone plt.show y debería mostrar la señal. O sea, perdón, el espectrograma. ¿Ya? Pero vamos a verlo, o sea, veámoslo, creemos una señal de tal manera que podamos ver esto de forma más práctica. ¿Ya? Y la señal que tenía pensado hacer es una señal que va a ir creciendo en intensidad y también en frecuencia. ¿Ya? Entonces, bueno, le voy a dar. Voy a copiarla nomás para no tener que gastar tanto tiempo en ir creándola, pero la voy a crear y se la explico. Ya. ¿La están viendo, cierto? Sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces, bueno, esta señal tiene un periodo o sea, un tiempo sí, un periodo de muestreo de 0,01 segundos. Está diseñada en 5 segundos y bueno, ¿cuál es la gracia? Es que va a ir como aumentando, o sea, va a ir adquiriendo la, la, la frecuencia anterior. O sea, por ejemplo, primero va a estar solamente la señal 1, después va a estar la señal 2, la señal 3, la señal 4 y van a ir aumentando tanto en frecuencia como en intensidad, ¿cierto? Porque esta tiene frecuencia 50, 100, 150, 200, 250. ¿Ya? Y también el módulo va a ir aumentando, de tal manera que la intensidad también va a ir aumentando en decibel. ¿Ya? Ojo que cuando ustedes implementen lo que le pide el enunciado no necesariamente es que la intensidad esté en decibeles, ¿ya? Entonces puede que, o sea, en estricto rigor va a estar bien porque se va a notar una diferencia en intensidad, pero se aplican es que esos valores, que los valores de la matriz E final estén en decibeles, se va a notar mucho más la diferencia de intensidad entre dos señales, ¿ya? En este caso, la Spectrum puede configurarse para que esté en decibeles o no en decibeles, pero su valor por defecto está en decibeles, ¿ya? Por si usted al implementar el espectrograma y prueban su señal, notan que hay una diferencia aplicando netamente lo que sale en el enunciado, es porque
es porque depende de la escala que usen para anotar la intensidad de frecuencia. ¿Ya? Ya, bueno. Volviendo al tema, creamos la señal. Entonces, bueno, aquí subploteamos las dos. Oye, Gabriel, ¿y qué es lo que haces ahí con, por ejemplo, con los S1 sub T mayor que 1 igual a 0, como que está matando Claro, sí. esa señal en cierto periodo? En cierto tiempo. Uno puede hacer esto porque al final, no sé si se acuerdan, la clase pasada yo mostré que igual los arreglos uno puede aplicarles condiciones sobre los arreglos. Claro, Entonces, aquí lo que estoy diciendo, por ejemplo, como t es un valor definido para la, para la señal, entonces estoy diciendo que S1 para todo tiempo mayor que 1 va a ser 0. muere. Claro. Ya, perfecto. Entonces, por eso dije que iba a ir como creciendo la señal, como Ok. que hay frecuencia. Y bueno, ahora en el Spectrum se va a notar. Entonces, vamos a poner E, E2, la señal. La frecuencia de muestreo que es 1 dividido en el periodo de muestreo. Y el número de ventanas que quiero plotear. En este caso, aquí tenemos 5000 valores de cada señal, ¿cierto? Porque son un periodo de muestreo de 0,01 segundos y tengo 5 segundos, entonces van a ser 5000 valores. Pero en este caso quiero tomar solamente 1024. ¿Ya? Y le ponemos una color bar. Y ploteamos. Está perdido la- ¿No es specgram? Ahí. Entonces, claro, es una señal que va aumentando la frecuencia y también la intensidad del muestreo. Ahí se ven 50, 100, 150, 200, 250. ¿Ya? Y bueno, esto del color bar es algo que igual, o sea, apaña para saber como la escala que se está usando. Se puede ver que acá igual está como, al estar más cerca de una señal con mayor intensidad, está más verde este espacio, ¿cierto? Pero esto igual se puede sacar. Por ejemplo, si le hago esto, solamente me va a plotear al cuadrado. Y cuando yo digo como subplot, eh, ay, eh, cuando hago subplot, es lo que se hace para añadir la color bar y el espectrograma. ¿Ya? Porque uno como que acá define los elementos que se van a subplotear, que sería espectrograma y el color bar, y después define cuáles van a ser ellos. En este caso definí que
spec iba a ser el espectrograma y que la figura iba a ser la color. ¿Ya? Y bueno, así igual pueden ir jugando y todo para que vayan como madurando un poco lo de hacer el espectrograma. Y bueno, eso, como en respecto a netamente la aplicación de hacer el espectrograma. Oye, Gabriel, y ese, como dijiste, esa barra del color bar va a estar por lo menos para esta señal nativa de Python en decibeles por defecto, ¿no? Ujú, sí. Ya, bueno. De hecho, por eso puse 1, 10, 100, 1000, 10.000. Como están Ah, ya. de 10, entonces para que se notara más claramente de que uno, o sea, en decibeles hay una diferencia importante entre uno y el otro. Vale. Eh, Ahora quería mostrarles algunas cositas que podían serle útiles a la hora de trabajar con los arreglos, sobre todo la parte como del filtro que tienen que hacer al final y también de las partes para implementar el espectrograma. Que, bueno, como les comenté anteriormente, en primer lugar, según el enunciado, para, para aplicar el filtro para aplicar un filtro y también siendo consistente con lo que había explicado anteriormente, como las frecuencias están en la matriz compleja del espectrograma. Y bueno, en espectrograma también, pero de forma más directa en números complejos en la matriz compleja del espectrograma, ¿cierto? A ver, voy a volver a hacer esto. ¿Ven el PPT, cierto? ¿No? Disculpa, ¿ven el PPT o no? ¿No? No estamos viendo Ah, ya. el código todavía. Eh, mm, ya, ¿cierto? Como en esta parte, cuando uno crea la matriz compleja, en una misma fila de la matriz, como se puede ver acá, de forma más directa acá, por ejemplo, en la última fila están asociados todas las transformadas de Fourier a una frecuencia 0, ¿cierto? 0, 1, hasta S-2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran que quitarle intensidad o aplicar un filtro o sea, claramente aplicar un filtro a una señal de tal manera que quiera eh, eliminar cierta frecuencia. ¿Cómo podría hacerlo? Sí, Eliminando ciertas filas, ¿o no? claro, o disminuyendo su componente en frecuencia, ¿cierto? Porque, Ah, claro. claro, como está, porque si elimino una frecuencia, como que al final estoy acortando la matriz, ¿cierto? Claro. Entonces, si yo aplico una multiplicación de tal manera que disminuyo la componente de esa frecuencia en el tiempo, o sea, en el dominio complejo, en el dominio real, al ser un sistema LTI, en el fondo estaría aplicando un filtro a esa frecuencia, ¿cierto? Sí, Ya. comprendo. Entonces, esto igual quizá puede ser un poco complicado desde el punto de vista como de aplicarlo, ¿cierto? Porque igual eh, tomando una matriz y quiero como buscar cuál es la que quiero eliminar, quiero aplicarle un filtro y tendría que correr por cada matriz
o sea, por cada fila y aplicarle una condición a una fila, ¿cierto? Y eso igual de repente puede ser complicado. Entonces, lo que les quería mostrar ahora era, por ejemplo, cómo aplicar una, una operación a una fila completa en una matriz, ¿ya? Entonces, que les va a servir para aplicar el filtro a la hora de implementar su código, ¿ya? Y después, bueno, esto se los voy a mandar para que ustedes igual después puedan a lo mejor utilizar como base el mismo código y no se le haga tan complicado. Entonces, voy a crear una matriz. Ah, no están viendo nada ahora, ¿cierto? Seguimos viendo el PPT. Ah, perfecto. Voy a... eh, ahora sí. ¿Ya? ¿Ahora sí? Chiquillos. ¿Lo ven? Sí, se ve el color. Ya, perfecto. Y vamos a crear una matriz que sea 1, 2, 3, 4. Ya. Y vamos a aplicar eh, y ahí creamos una matriz de 3 por 3, ¿cierto? Ya, vamos a limpiar. Creo una matriz de 3 por 3 con ciertos valores. Entonces, yo por ejemplo quisiera aplicarle una condición en una fila, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, lo que puedo hacer es aplicar un for i in range de, por ejemplo, de len, no, es que igual aquí ya. Aquí, por ejemplo, quisiera aplicar, no sé, una condición sobre una fila o sobre ciertas filas. Por ejemplo, sobre el rango de i voy a aplicar una condición sobre la primera fila, ¿ya? Entonces sería aplicándole la primera fila. ¿Y cómo aplico la condición? Esta es la parte como interesante que quería mostrarles, que era que uno corre sobre la primera componente y, o sea, va a aplicar los, la condición sobre los i elementos, o sea, sobre los elementos i de la primera componente. ¿Esto qué significa? De la fila. ¿Ya? Y en los puntos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a correr para cada fila este código. O sea, va a correr hacia abajo, o sea, sobre las columnas, aplicando sobre los i elementos de la primera componente. No sé si se entiende eso. Si es que no se entiende, por favor, díganme. Sí, sí, se entiende. Como que vas a dejar ahí la i fijo y las columnas se van a ir recorriendo. Claro. Entonces, por ejemplo, hagamos que se disminuya en día a la 1, a la menos 1. Entonces vamos a hacer menos 1 y printeamos. Luego de aplicar el filtro, no sé, la, la operación a la fila.
Quizás ese -1 lo tengas que poner entre paréntesis. Eso puede ser. Vamos a ver, cambiamos. Ahí sí, ahí está. Claro, tiene que ser a la... Mm, ah, quizá, ahí está. Ahí. Raro. Ya, pero filo. Piense con que... con eso. Eh, igual lo puedo ver después, pero esto está raro. Bueno, la cosa es que aquí, como ven, aplicamos solamente hasta el rango 1, o sea, porque I corría hasta 1. Ah, no, perdón. Ah, me confundí aquí un poco en la explicación. I va a representar las columnas, ¿cierto? Que se van a aplicar. Entonces, sobre la columna... Ah, no, perdón, disculpa. Tenía toda la razón. No me pesqué el último que dije. Claro, va a aplicar sobre los elementos de cada fila, ¿cierto? Pero como el rango va hasta 1, va a correr solamente hasta la primera fila. ¿Ya? Y bueno, así pueden aplicar sobre distintas filas una condición. Ahora quiero mostrarles también otra aplicación, o sea, otra parte, porque en otra parte del espectrograma ustedes también van a tener que tomar, o sea, van a tener que tomar una señal, ¿cierto? Que le van a aplicar una, una transformada, ¿cierto? De Fourier. Y la van a tener que segmentar, o sea, van a tener que segmentar una señal aplicándole la transformada, ¿cierto? Que sería la parte de pasar desde la señal a la matriz compleja, ¿cierto? ¿Cómo? ¿No te caché eso último? Que cuando en el espectrograma, cuando tome una señal, para pasarla a la matriz compleja, voy a tener que segmentarla, ¿cierto? En una cierta cantidad de valores. Ya. ¿Cierto? Voy a volver a mostrar el ya. ¿Cierto? Vamos a tener una matriz, o sea, perdón, una señal, y lo primero que yo hago es dividirla en una cierta cantidad de segmentos, ¿cierto? Que es el proceso que se llama segmentación. Sí. ¿Ya? Y luego aplicarle una transformada, ¿cierto? Que sería el paso siguiente para llegar a la matriz de espectrograma complejo. Ujú. ¿Ya? Ahora, para pasar desde una señal a una matriz, eso es lo que les quiero mostrar, porque esto es como, si cachan esto, van a poder al tiro pasar de poder a poder construir la matriz compleja. Voy a mostrarles la... ¿cierto? Ya, entonces, el código que les voy a mostrar va a servir para pasar un vector a una matriz de la cantidad que uno quisiese de o sea, a la cantidad de filas y columnas de una matriz que uno quisiese. Entonces, bueno, voy a crear la señal. Ya, ¿cierto? Voy a ponerle, o sea, 12 horas. Ya. Y voy a ponerle igual a 6.
Y esto haría una matriz de 6 de 6 elementos, o sea, de 6 elementos por columna y de 2 ventanas, que sería ya haciendo como un guiño a lo que uno hace, tomando la matriz, o sea, transformando la señal en una matriz, ¿cierto? Porque uno toma un número de valores y un número de ventanas, ¿cierto? O sea, un número en el fondo de filas que, que va a tomar, que va a ser como las que uno va a muestrear, perdón, a aplicarle la transformada, y un número de ventanas, ¿ya? Y bueno, para transformar esta señal a una señal, o sea, perdón, a una matriz de señal, bueno, lo primero que pueden hacer es crear una matriz de las dimensiones que uno quiere, que te contenga puros ceros. Y después ir rellenando esos valores, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo rellenamos? También con un for de ventana. Y aquí le voy a poner guiño porque es como algo muy similar a lo que tenemos que hacer para para pasar a la matriz compleja de J o a la señal número hasta J más 1 por ya. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear, eh, va a dividir la señal en cada ventana, o sea, en el, en el número, o sea, según la cantidad de números que tenga que quiero que tenga la ventana, ¿cierto? Y por cada ventana. Por eso por J en range el número de ventanas. Entonces va a tomar la señal y va a dividirla según un número de valores por cada ventana, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, sería primero J va a ser 1, o sea, va a ser, sí, claro, va a ser 1. Entonces va a crear las primeras 6 columnas de valores que va a tomar cada ventana, ¿cierto? Y las va a ir añadiendo en forma de columna en la matriz Gini. Bueno, en la matriz que tenga puro cero y que guarda la información que nosotros queremos. Y en general siempre apaña harto para poder hacer transformaciones, crear matrices de cero, porque se pueden reemplazar sus valores. ¿Ya? Gabriel, ahí cuando defines guiño tienes que poner el num en vez de número. No te va a tirar error. No, arriba. En la definición de. Y, por ejemplo, aquí vamos a poner. Entonces ahora transformamos. Ya también lo siento. Transformamos una señal de 12 valores en dos ventanas que corresponderían al número de columnas y 6 números por cada ventana, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tengan que transformar la señal de
de, de la señal original a una segmentación y le aplican la transformada para posteriormente obtener la matriz compleja. Aquí simplemente ustedes tendrían que aplicar esto, algo muy similar, pero aplicándole entre medio un paso para que sea la transformada, ¿ya? O a posterior un paso, o en verdad aquí pueden hacer algo bien muy ingenioso para que, como en este mismo paso, hacer ambas cosas, ¿ya? Y también otra cosa que, otro pedacito de código que les quiero mostrar que les puede apañar para la parte posterior a esta, que va a ser como tomar la señal, o sea, la matriz compleja de la señal y luego aplicarle la, como la transformación a la matriz real, que sería acortar la señal en la mitad. Esto igual es como bien simple, pero uno puede tomar simplemente como, o sea, aplicarle una condición sobre la matriz, ¿ya? Claro, el número de elementos de la matriz. Entonces uno, para poder como tomar solamente los primeros valores, puede hacer lo siguiente. Uno toma la misma matriz, ¿cierto? Uno puede tomar la misma matriz y con el número de ventanas, que sería el número de, o sea, perdón, el número de elementos, ¿cierto? Porque ahora como que quiero tomar solamente la mitad de los números de elementos, ¿cierto? Cuando tenga la matriz compleja se compone de las frecuencias que van de negativo a cero y después a positivo, ¿cierto? O sea, perdón, de positivo a cero y después negativo. Entonces, yo quisiera tomar los primeros valores. Entonces, para poder hacer eso, quiero eliminar unas ciertas columnas. Y en este caso, quiero eliminar las que estén, quiero tomar solamente las que estén primero, ¿cierto? Y eso va a tener que aplicarle una condición sobre el número de elementos que estén en las filas. O sea, el número de filas que quiero para mi matriz. Entonces, simplemente tomo el número de elementos, lo divido de forma entera en 2 y dejo que corra. Y dejo que corra sobre las columnas. Entonces, no. Perdón, aquí, si quiero los primeros elementos, tengo que dejar que corra primero y después aplicar la condición. Y si quiero, si quiero los últimos elementos, tengo que aplicar la condición y dejar que corra. Entonces ahora lo modifiqué, dejé que corra y después apliqué la condición y me va a tirar los primeros. No sé si se entendió esa parte. Sí. Ya, bacán. No sé si tienen dudas en general o también sobre la tarea, o sea, sobre el proyecto. O la tarea también, que también ahora va a ser como mitad. La tarea se puede entregar como escrito a mano, ¿cierto? Y en PDF. La primera parte sí. Ya, acá. Y, bueno, la otra cosa que quería mostrarles es que, lo de, la otra vez me había comentado que sobre sobre el ruido de una señal. Y sobre la transformada de Fourier, de que, a ver, voy a buscar
viendo ahora en la auxiliar 1, ¿no? Ah, eso. Ya, la cosa es que efectivamente me habían preguntado como que si al plotear la transformada con ruido, el valor que daba al principio, eh, el valor que daba al principio era producto del ruido. Y efectivamente sí. O sea, por ejemplo, si ustedes plotean una señal, o sea, plotean la transformada de Fourier, les puede dar un valor, o sea, como un delta al principio de de la, de la transformada, o sea, de la gráfica, y eh, eso es producto del ruido, efectivamente. Voy a hacerlo acá. Voy a hacer multi fct igual a nt de 0 y 24 valores. Ya. Y el correo interior. Ya, está tirando algo raro. Ah, sí. Ya. Esto igual está tirando algo raro. Ojo. Puede ser por la frecuencia mostrada. Pero ya, ahí sí. Ahí toma un valor mucho más correcto. ¿Ya? Y si uno añade el ruido, o sea, a la señal, ya un ruido que sería bueno, en este caso no funcionó, no pasó, pero puede dar que al principio de la señal eh, tenga como un delta en la parte primaria, como cercano al cero. Y eso es netamente producto del ruido. ¿Ya? Y también sobre los ejes, esta es como el valor, la información que guarda, la amplitud, sobre la señal. Y, el eje X van a ser la cantidad de valores que toma. ¿Cachai? O sea, ¿entienden? Por ejemplo, aquí, por eso va de 0 a 5000, porque tomé 5000 valores de la señal. Por ejemplo, si aquí le pusiera 2048, ah, vaya, va a tomar hasta 2048 valores de la señal. Y bueno, aquí se puede ver el ruido. Po. En el principio se ve como un delta que no tiene ninguna explicación como en lo que ustedes saben de señales, y eso es producto del ruido. Y bueno, esa es la aclaración que quería decir de la auxiliar anterior. No sé si tienen más dudas eh, de tipo administrativa o de tipo tarea o alguna cosa. ¿Esta es la última UX o sea, del curso con respecto al proyecto? ¿O la otra semana va a haber una también?
pero sí voy a hacer horarios de consulta. Ya, perfecto. Eso ¿A esta misma hora los lunes o a convenir? eh, si les soy muy sincero, va a depender un poco de una noticia que tengo que me va a que voy a recibir esta semana con respecto a mi práctica, pero se lo voy a estar avisando sí o sí a lo más esta semana. De hecho, hoy día ya me deberían dar una respuesta. Pero sí, Súper, bacán. lo que estaba pensando, como quizás tenga que estar haciendo práctica, es que voy a hacer un canal de Discord en el caso de que no pueda tener los horarios de consulta en este horario. Y también voy a hacer horarios de consulta después de las 6 de la tarde. Si es que tuviese que ausentarme. Pero si no, van a ser el horario de cátedra del profe. O sea, van a haber 2 horarios de consulta por semana. Súper. No sé si tienen más dudas. Entonces voy a dar por finalizada la UX y bueno, espero que les vaya súper en todo, que terminen muy bien el semestre. Y